Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo en esta ocasión desde Martin, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y tenía muchísimas ganas de grabar esta conversación porque significa la vuelta al canal de una serie de vídeos que se llama Encuentros con Sinatra, que bueno, pues ya hay algunas otras entradas dentro de esta serie, por ejemplo, sobre discos como I Remember Tommy, como Where Are You, como Only the Lonely, que había grabado con mi amigo Marcos Callao, pero en esta ocasión vamos a volver a encontrarnos con Sinatra en estos encuentros con Sinatra para hablar de un momento de su carrera, momento todavía inicial, momento formativo, que es esa etapa durante los años 40 que pasó Sinatra grabando para el sello Columbia Records. Y para hablar sobre Sinatra en Colombia no podemos tener a nadie mejor al otro lado de la línea cibernética que a una de las personas que más saben de Sinatra en España. ¿Qué digo en España? En España y en todo el mundo hispano, que es Manuel Muñoz. Manuel, bienvenido a Encuentros con Sinatra. Buenas noches, aquí desde Madrid. Buenos días, allí en Estados Unidos. Muchas gracias por la presentación. Estoy abrumado. Yo ahora tengo que encontrar un lugar donde situarme. Porque, No, bueno, eh, es la verdad y quiero animar además a todo el mundo que esté escuchando esto a que se una al grupo de Facebook Al Mal Tiempo Frank Sinatra, porque ahí Manuel pues reúne a diferentes personas interesadas por la música de Sinatra, entre ellas estoy yo, y bueno, sus posts, sus artículos siempre son interesantes y uno aprende mucho en Al Mal Tiempo Frank Sinatra en eh, Facebook. Y hoy, Manuel, vamos a hablar acerca de una parte de la discografía de Sinatra, de la carrera de Sinatra, que no es quizá tan conocida, pero que a mí me parece que es muy importante para comprender al Sinatra artista, para comprender de dónde viene Sinatra, hacia dónde después fue en los años 50, 60 y posteriores. Pero yo creo que hay que conocer al Sinatra de Colombia. ¿Cuándo entraste tú en el Sinatra de Colombia y qué significa para ti esta etapa formativa de Sinatra cuando le llamaban Young Blue Eyes, no Old Blue Eyes todavía, sino Young Blue Eyes? ¿Qué significa esta etapa en la carrera de Frankie? pues yo tuve la suerte, Antón, de entrar de una manera global a la carrera de Sinatra, pues casi desde el principio. Aunque mi primera adquisición discográfica fue un recopilatorio de Reprise, que salió casi coincidiendo con su fallecimiento. Al poco tiempo, como yo con ese recopilatorio enloquecí con Frank Sinatra, yo pedí que me regalaran, que cada vez que hubiera un regalo de Navidad o de Reyes o de cumpleaños, me regalaran Sinatra, no quería otra cosa. Y me regalaron muchos discos de series económicas, que no eran ni siquiera originales, eran los típicos discos, no sé cómo los llamáis allí, Sí, Bargain Records. bargain como de saldo, ¿no? Eso es, pero y los tengo todavía, ¿eh? Aunque ya tengo toda la discografía oficial, sigo teniendo esos discos porque quiero que me conecten con cómo yo conocí al Sinatra joven. Entonces le conocí muy, muy pronto y me sorprendió mucho, efectivamente, perdón, que ya entonces ocurría lo que ocurre hoy y el motivo por el cual estamos haciendo hoy este vídeo, que es lo poco conocido que es el trabajo de Sinatra de los años 40, de ese Sinatra joven anterior a la época Capitol, a la época del sombrero y a la época de los 60, de los grandes éxitos pop. Y lo primero que me sorprendió es, por un lado, lo diferente que era el enfoque o el acercamiento, el approach que hacía Sinatra a las canciones, pero al mismo tiempo como todos los ingredientes básicos del canto de Sinatra estaban ya ahí, incluso siendo muy joven. Entonces yo enseguida me enamoré de esa época de Sinatra, me sorprendió que siendo tan joven, porque luego me puse a investigar sobre su vida y me sorprendió que siendo tan joven ya tuviera un estilo tan marcado, que pareciera tener tan clara la forma en la que quería llegar a donde quería llegar y sobre todo eh, lo diferente que me resultaba mm, con respecto a lo que nos habían contado de los crooners o lo que nos habían contado de Sinatra, que eran
intérpretes un poco fríos. Yo venía del rock and roll y John Lennon nos había dicho que antes de Elvis no había nada y yo me lo creía. Y yo estaba acostumbrado a Little Richard, a Jerry Lee Lewis, y conocer a Sinatra, que eran intérpretes que no se movían, que no bailaban, que eran tiesos, pero descubrir esa calidez, esa intensidad interpretativa tan distinta a la de los rockeros, pero al fin y al cabo igual de íntegra, igual de auténtica, para mí fue un descubrimiento, una epifanía casi. Entonces, respecto a lo que me preguntas, ¿qué significa para mí esa primera época? Lo vamos a ir desarrollando, lógicamente, a lo largo de todo el programa, pero me parece fundamental. O sea, es una época básica para poder entender al Sinatra de las décadas que vinieron después y poder disfrutarlo plenamente, porque Sinatra lo que hizo al fin y al cabo a lo largo de toda su carrera fue reinterpretar aquella primera época, dotándola de los matices que le fue aportando su propia vivencia, sus propias experiencias personales y profesionales, pero no dejó de reinterpretar aquellos primeros años. Y ahí le tenemos en toda su pureza, antes de que la vida le convirtiera en el viejo Ojos Azules, en The Chairman of the Board, y en ese personaje casi más grande que la vida. Ujú. Es interesante conocerlo Y antes de de... hecho, eso que dices de que reinterpreta después en el futuro esta época y las canciones de esta época y incluso la estética musical de esta época, pero modernizándola un poco, cambiándola un poco, a veces no mucho, pero a veces bastante, ¿no? Yo creo que esto también tiene que ver con el hecho de que Sinatra venía de ahí, ¿no? Sinatra era un hombre que venía de la época, de la era de las big bands, de la era del swing. Y es curioso, pero muy comprensible, que en las últimas décadas de su vida, pues siempre que se reunía con amigos le gustaba hablar de esa época. Le gustaba hablar de la época de las big bands, le gustaba hablar de su relación con Tommy Dorsey, con Harry James, le gustaba hablar de los años 40, porque ahí es cuando era joven, ahí es cuando él se iniciaba en su carrera y se convertía en una superestrella. Y nunca me parece lo suficientemente curioso cómo es posible que este Sinatra de los años 40 sea mucho menos conocido que el Sinatra posterior, cuando en realidad los años 40 son la época de la verdadera explosión de Sinatra, cuando Sinatra se convirtió en un ídolo de masas, de jovencitas, pero no solamente de jovencitas, porque gustaba también a los jovencitos y en muchos casos gustaba también a los mayores. Yo creo que hay una obsesión, Manuel, en muchas ocasiones cuando los críticos de rock hablan del rock, en despreciar todo lo que viene antes. Y también creo que hay mucho interés en los críticos de jazz o los que hablan de las big bands en despreciar todo lo que viene después de las big bands. Es casi como si para ensalzar lo que le gusta a uno haya que despreciar lo demás, ¿no? Y me Ujú. parece que eso hace un flaco favor a la historia de la música, porque decir que el rock and roll supuso una revolución sexual y que de repente pues se hablaba de sexo en las canciones, no sé qué, bueno, yo creo que la carga sensual o sexual del Sinatra de los años 40 es innegable. Cuando escuchamos a Sinatra cantar en la radio, esos gritos de las fans, ¿no? Que escuchamos muchas veces cuando él canta una nota de una manera específica, lo que se dice en inglés bend the note, ¿no? Como doblar Ujú. la nota, que le da un toque tan sexy a la manera de tocar, de cantar, perdón. Eh, no era Sinatra un cantante especialmente guapo en el sentido en el que otros eran, aunque tenía Ujú. su atractivo, por supuesto, pero la manera en la que cantaba es lo que atraía a esas audiencias de los años 40. Me parece curioso que se Ujú. desconozca a un Sinatra que realmente fue una superestrella ya desde antes de dejar a Tommy Dorsey, pero sobre todo cuando firma con Columbia y empieza a grabar con Axel Storm. Ujú. Sí, quizás se deba más a que sea un componente meramente eh, temporal. O sea, Ujú, como han pasado muchos años y como efectivamente el rock and roll, em, que algún día podremos hablar de ello, como fenómeno cultural y también como fenómeno comercial,
efectivamente se encargó de borrar todo lo que había anteriormente, ¿no? En el caso de Sinatra, por un lado podemos decir que como ha pasado tanto tiempo desde aquellos años y quizá los discos de Sinatra de los años 40 eran singles, hubo algunos álbumes, pero no llegaron con tanta facilidad a los mercados internacionales, eh, tanto europeos como, bueno, por no decir España. Aquí en España los discos de Sinatra llegaron tarde y los que llegaron, pues empezaron a llegar los de Capitol y los de Reprise. Eh, pero también es que quizá el propio Sinatra adquirió unas proporciones tan gigantes en los años 50 que borraron casi por completo lo que hizo anteriormente, quedando para las generaciones que le conocieron, y que como tú y yo hablamos en una conversación hace unos días, preparando un poco lo que íbamos a hacer hoy, hay incluso gente que considera que el verdadero Sinatra fue aquel joven que revolucionó, porque es curioso cómo se ha podido olvidar que probablemente, si no el primero, uno de los pioneros del fenómeno fan, tal y como lo conocemos hoy, fue Sinatra. Ujú. Entre otras cosas, protagonizando uno de los eventos más recordados todavía en Estados Unidos, que es el Columbus Day Riots, en el año 1944. Fue que las 3.600 butacas del Teatro Paramount, donde iba a cantar Sinatra, se agotaron y quedaron 10.000 personas fuera haciendo cola, y provocaron unos disturbios que tuvieron que intervenir cientos de agentes de policía, policía montada, coches patrulla, detectives, hubo destrozos, hubo rotos, vamos, que parece que estuviéramos hablando de un concierto punk, y estábamos hablando de un cantante melódico que, como tú dices, no hacía nada explícitamente sexual, sino que lo tenía todo implícito en su voz y en su forma Ujú. de cantar. Curiosamente, eso se olvidó cuando llegó Elvis y se consideró que Elvis nunca había habido un escándalo así antes de él, cuando todos sabemos que sí. Y cuando llegaron los Beatles, ya de pronto se olvidó el escándalo de Elvis y se olvidó el escándalo de Sinatra, y hay que recordar que él estuvo primero. Pero quizás sea eso, Antón, quizás sea la dimensión tan gigante que adquirió Sinatra Ujú. en un mundo protagonizado ya por la música juvenil en los años 50, que Sinatra fuera tan grande a pesar de la eclosión del rock. Quizá impactó tanto su regreso cuando nadie lo esperaba, Ujú. que empequeñeció sus logros anteriores, que son muchos y que nosotros nos tenemos que encargar de hacerlo Sí, saber, yo, ¿no? yo creo, Manuel, que la palabra olvido es importante, el concepto de olvido en este sentido, porque todas las nuevas generaciones piensan que han inventado todo, ¿no? Claro que la Mm. mayor parte de lo que las nuevas generaciones inventan ya se había inventado antes, ¿no? Siempre ha habido gente que de alguna manera atrae a los demás, desde Lord Mm. Byron, ¿no? Pasando por Franz Liszt, ¿no? El pianista y compositor. Después, por supuesto, Al Jolson, Rodolfo Valentino, por ejemplo, en el cine, el propio Bing Crosby en sus inicios, después Sinatra. Entonces, estas cosas que ocurren, pues ocurren porque, desde luego, esta necesidad de ídolos, ¿no? Existe, ¿no? Y existe sobre todo en un cierto momento de la vida, no es casualidad que fuesen los jóvenes los que se acercaron a Sinatra y después los jóvenes los que se acercaron a Elvis y después los jóvenes los que se acercaron a los Beatles y así hasta el infinito, ¿no? Pero yo creo que lo que ocurrió con Sinatra en los años 40 tiene mucho que ver también con el contexto histórico en el que esto ocurrió, ¿no? El contexto histórico de la historia mundial en esos momentos, ¿no? No hay que olvidar que es la época de la Segunda Guerra Mundial, pero también el contexto musical, de la historia de la industria musical en los Estados Unidos, porque en los años 40 ocurre una cosa que a mí me parece realmente interesante porque es una revolución en cierto sentido. Eh, Cuando la era del swing comienza, a finales de los años 30, con las grandes bandas de Tommy Dorsey, de Benny Goodman, eh, Count Basie, todas las grandes, Glenn Miller, todas las grandes orquestas de esa época, los que realmente tenían prominencia eran los músicos, no eran los cantantes, ¿no?
Entonces uno iba a ver a Benny Goodman porque era Benny Goodman el director de la orquesta y se conocía quizá a todos los solistas, al que tocaba la trompeta, que era Harry James, por ejemplo, o lo que fuera, ¿no? Lo mismo con las demás bandas, ya fuesen negras, ya fuesen blancas, ¿no? Que había una diferencia, claro, entre las dos. Pero yo creo que se empieza a operar un cambio en esto pues hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando los cantantes empiezan a tener mayor importancia. Y en parte debido a, gracias a, por culpa de Frank Sinatra, ¿no? Entre otros, porque no es el único, había otros, por No, no. supuesto. Dick Haymes, por ejemplo, Bob Everly, bueno, había muchos otros, pero Sinatra, sobre todo, es el que se da cuenta de que quiere conseguir iniciar una carrera propia como solista. Y esto no se hacía porque los cantantes eran cantantes de las big bands, eran como ornamentos de las big bands, cantaban un poquito. Si escuchamos las primeras grabaciones de Sinatra con James o con Dorsey, vemos que canta pues, lo que se llama un chorus, ¿no? Un refrain, un trocito, un poquito, ¿no? Y la banda empieza, después viene el cantante y luego vuelve la banda para terminar, porque lo importante es la banda. Pero con Sinatra empieza esto a cambiar. Y cuando él decide dejar a Tommy Dorsey, que lo tuvo muy difícil, porque Tommy Dorsey no lo quería dejar ir, y de hecho, se llevó muchísimo dinero cuando Sinatra dejó a Tommy Dorsey. Porque Harry James simplemente decidió romper el contrato con Sinatra cuando Tommy Dorsey quería contratar a Sinatra. Pero Dorsey no hizo lo mismo. Cuando Sinatra No. quiso dejar la orquesta, dijo, te vas a ir, pero te voy a tener bien agarrado y voy a tener Sí. parte de tu, de tu dinero. ¿Cómo ves ese cambio que es musical, que tiene además que ver con esas huelgas de músicos que hubo en los años, a principios de los años 40, año 43, 44, etcétera? Sinatra fue tremendamente inteligente porque él, como tú bien has dicho, supo ver que la tendencia musical iba hacia eso. Él desde muy joven empezó a ser consciente del efecto que provocaba en las personas que iban a verle, que cada vez las personas iban más a escucharle y no iban a bailar. Ujú. Y él fue muy inteligente. eh, También tú mencionas muy adecuadamente la huelga de músicos, que provocó que durante 2 años prácticamente no se pudiera grabar nada y tuvieran los cantantes, entre ellos Bing Crosby también lo tuvo que hacer, Frank Sinatra, muchísimos de ellos discos con acompañamiento vocal, con coros que tenían que reproducir un poco las líneas de los instrumentos, que ahí es cuando Sinatra empezó a despuntar, realmente. Además, las primeras grabaciones para Columbia fueron unos discos a capela, Ujú. unas canciones a capela, maravillosas, que la gente debería conocer porque son I Couldn't Sleep a Wink Last Night, Close to Close to You. You, unas verdaderas maravillas. Oh, What a Entonces, Beautiful Morning de Oklahoma también. de Oklahoma, o sea, esas canciones son 8 o 9 canciones que son maravillas y que deberían haberse publicado en un disco. O sea, esas canciones merecen un disco. Entonces, Sinatra trabajó tanto porque se curtió en la carretera, como todos los grandes cantantes de esa época, en la radio, y él fue muy consciente, tuvo tiempo de darse cuenta de que el futuro de la música pasaba por un mayor protagonismo del cantante. Entonces, em, no sé con qué componente de certeza o con qué componente de osadía y de inconsciencia decidió efectivamente lanzarse, o sea, dejar de lado a un primera espada como era Tommy Dorsey, que era uno de los band leaders más importantes de Estados Unidos, y salir en solitario, porque él estaba convencido de que lo podía lograr. Entonces yo creo que es un hecho sin precedentes, como tú has dicho, y pocos después han hecho algo parecido, se hayan atrevido a hacer una ruptura tan brutal Ujú. eh, de los paradigmas, ¿no? De lo que estaba establecido. Y afortunadamente, gracias a esa inteligencia que le siguió acompañando durante toda su carrera, hemos podido ver aunque es un término muy usado, pero yo creo que es Sinatra es uno de los mayores ejemplos de artista hecho a sí mismo, Ujú. porque siempre supo rodearse de los mejores y aprovechar las oportunidades que le iba brindando el cambio social, el cambio cultural y el cambio tecnológico. Ujú. Entonces, es un momento que al que le deben mucho
todos los grandes solistas posteriores. Si quizá Sinatra no se hubiera atrevido a dar ese paso y ser quizá no el único ni el primero, pero sí el más destacado solista blanco de los años 40 en Estados Unidos y por extensión en el mundo, gracias a esa puerta que abrió Sinatra pudieron entrar artistas como Elvis Presley, como Tom Jones, como Bob Dylan, incluso, o sea, lo que es un cantante como protagonista, como punto central del escenario. Entonces es un momento, yo creo que es un momento crucial Es de la interesante historia. también como el negocio también forma parte de este cambio, ¿no? Porque Claro. Tommy Dorsey, que era un magnífico músico de jazz, era un también magnífico director de orquesta, pero sobre todo era también un increíble hombre de negocios, con un olfato Ujú. increíble también para lo que iba a vender, para comprender al público, para comprender la industria discográfica tal y como era en esos momentos, en los años 30 y 40, que es totalmente diferente de lo que sería después, pero él la comprendió y por tanto, si uno ve las grabaciones de Tommy Dorsey que hizo desde finales de los años 30 hasta mediados de los 40, de forma cronológica, uno se da cuenta de que cada vez Tommy Dorsey da mayor protagonismo a los cantantes. Ya no solamente a Sinatra, sino a otros cantantes también muy buenos que estaban en su orquesta, como Joe Stafford, por ejemplo, el grupo vocal de los Pied Pipers, Connie Haynes. Bueno, eh, Joe Stafford también fue una de las mayores vocalistas de los años 40, en este Muy caso, buena. una de las mayores vocalistas femeninas. Pero yo creo que Tommy Dorsey se dio cuenta de que los cantantes vendían, que eran más que un ornamento físico y vocal que estaba ahí. Y entonces empezamos a ver que Tommy Dorsey le da a Sinatra y a otros cantantes mayor protagonismo e incluso pues en canciones como Without a Song, por ejemplo, pues cantan más, ¿no? Sí, También creó producciones específicas para los cantantes. Yo creo que ahí Sinatra se empieza a dar cuenta de que él en realidad es parte del éxito de la orquesta de Tommy Dorsey, que los correcto. músicos son parte del éxito, que Tommy Dorsey, por supuesto, era uno de los primeros espadas, como tú bien decías, pero que él dentro de esa organización de la banda empezaba a tener más importancia, ¿no? Y yo creo que él quería salir de la banda, no porque tuviese problemas necesariamente con Tommy Dorsey, sino porque yo creo que se sentía más constreñido, ¿no? Como Sí, artista dentro de esa organización y se da cuenta de que realmente muchas de las personas que vienen a ver estos conciertos también vienen a escucharlo a él. sí. Y ahí es donde llega el momento de decir, yo quiero ser el primero en hacer esto. No quiero que llegue Bob Everly, no quiero que llegue Dick James y que lo haga antes que yo. Yo quiero ser el primero en hacer esto. Y lo Sí, consiguió. De hecho, llegó a grabar algunas canciones cuando todavía formaba parte de la orquesta de Tommy Dorsey. Grabó unas 4 canciones, entre ellas The Song Is You, sí. eh, eh, pues en las que él era el protagonista, ¿no? Ujú. Y yo creo que ese es el germen de lo que después sería Sinatra en Colombia ya como superestrella. También, además, yo creo que ha ayudado por su presencia en las ondas radiofónicas. Sí, la radio para Sinatra fue vital, porque en un tiempo en el que no todo el mundo podía costearse comprar discos, a pesar de que bueno, los discos se ha venido abaratando con el paso del tiempo, todavía no estamos en la época del álbum, que llegará 2, 3 años después de lo que estamos hablando ahora. eh, y poder tener a Sinatra, que era el artista popular, el cantante popular más importante del momento, semanalmente en un programa de radio, primero como invitado y después como absoluto protagonista, cantando no solo las canciones que había hecho en su, en su periplo con las orquestas, sino también los éxitos que iban saliendo semanales. Yo imagino que debía ser una absoluta delicia tener Ujú. a una tan accesible a un personaje tan importante y tan deseado por todo el mundo. Entonces, esa inmediatez, esa gratuidad de la radio y el poder tener por las noches, en un tiempo además en el que tampoco había televisión, o sea, la mayor Claro, claro. entretenimiento era la radio. También las huelgas también venían provocadas en cierto sentido porque los músicos empezaban a cobrar menos, porque la gente también se quedaba en casa, en lugar de ir a las salas de baile a escuchar a las orquestas, como los programas se emitían muchas veces en directo desde las salas de baile,
la gente se quedaba en casa, era mucho más barato, era mucho más seguro, imagino que era mucho más cómodo, pues como ahora, que nos estamos acostumbrando a ver el cine en Netflix pues, imagino que el Netflix de aquella época era la radio, estabas en tu casa, en tu salón, con tu familia, y estabas escuchando a Sinatra, que como tú bien dices, al principio contó con las reticencias del público más adulto, más conservador, pero muy pronto se consiguió hacer con un hueco incluso no solo entre los hombres, sino entre la gente más adulta, por por su enfoque, en el fondo, conservador y tradicional. Sinatra fue siempre muy tradicional y a la vez rompedor. Es un cóctel maravilloso. Sí, Y y rompió yo creo mucho. que es muy interesante eso que dices, porque yo creo que ahí es donde está la ruptura del rock, ¿no? El rock, hay un marketing alrededor del rock que lo que hace es concentrarse en los jóvenes, ¿no? Mientras que cantantes como Sinatra, como Dick Haymes, como otros de la época, pues cantaban canciones que podían agradar tanto a los jóvenes como a los mayores, ¿no? O sea, no había nada necesariamente transgresor en las canciones que Sinatra cantaba en esa época. Quizá lo que provocaba en parte de su audiencia sí era transgresor, ¿no? Eso De es. hecho, todavía esa diferencia clara entre alta cultura y baja cultura en los Estados Unidos tenía mucha importancia y Sinatra cantando en el Hollywood Bowl pues hizo que muchas personas estuviesen en desacuerdo con eso, ¿no? Pero Sinatra cantó en el Hollywood Bowl, fue un éxito total y claro, ese tipo de canciones, que realmente eran canciones pop del momento, canciones de Broadway del momento, eran canciones que unían a las diferentes generaciones, no las separaban, como sí Eso pasó después con el rock. Y creo que eso es, ya que comentabas eso, creo que es importante señalarlo. Así como también la huelga de músicos, Manuel, lo interesante es que la huelga de músicos se hizo como medio de presión para que los músicos pudiesen ganar más y no se emitiese tanta música grabada por la radio y tal y cual, pero al final acabó siendo una espada de doble filo, acabó de hecho volviéndose en contra de los músicos, porque en esa época, año 42, 43, 44, a los cantantes no se les consideraba músicos legalmente. Los músicos es. eran los que tocaban un instrumento, no los que cantaban, ¿no? Y entonces, precisamente por eso, existen esas grabaciones de Sinatra y de otros, como Crosby, con coros, porque no podía haber músicos en el estudio y los cantantes no se consideraban músicos. Al final, los cantantes acabaron reemplazando en popularidad a los instrumentistas, en gran parte debido a esta huelga que llegó en un momento que acabaría siendo muy malo para los músicos. Efectivamente, ahí se marca el punto de inflexión. Las big bands inician su declive, que ya lógicamente pues, terminaría por eclosionar con la llegada de los años 50 y los nuevos ritmos, primero con ese nadir que hubo a principios de los años 50, que no sabían ellos hacia dónde iba a ir la música, llegaron las novelty songs, en las que Sinatra tuvo que caer también, eh, volvía a surgir el folk de manera tímida, el country también se hacía un hueco en el gusto popular, La música negra. pero eso es, la música negra, pero bueno, por desgracia, confinada en las listas de éxitos raciales. Ujú, Llegó Elvis, del que hemos hablado ya, y bueno, y antes Bill Haley también, ujú. y algún otro artista, incluso Johnny Fat Boone. Ray también. A mí Johnny Ray es un músico que me parece, pues esto no lo digo yo, lo dicen los críticos también, como una especie de unión, ¿no? De punto de unión entre la era del crooner a la Sinatra y la era del rocker a la Elvis Presley. Totalmente. Entonces, efectivamente, como tú bien decías, antes de la aparición de esos nuevos cantantes, que no eran tan académicos o tan aglutinadores como Sinatra, como Bing Crosby, desde que llegaran esos nuevos cantantes que eran una mezcla entre esa primera escuela y lo que estaba llegando, que eran un poco más viscerales, eran un poco menos correctos, eh, las big bands efectivamente iniciaron su declive definitivo y curiosamente también, gracias al trabajo de Sinatra y de otros cantantes de su época, el sonido de las big bands no desapareció, quedó como base del trabajo de los cantantes, pero por suerte no desapareció y gracias a ellos, a todos ellos, es un sonido que seguimos reconociendo y apreciando en el día de hoy y que Sinatra lo llevó durante los 50 años que duró su carrera.
60 años casi, que duró su carrera. Eh, Entonces, una cosa, Manuel, que me viene a la cabeza ahora que mencionas esto. Yo entré en Sinatra, como te dije en más de una ocasión y como creo que en otros episodios de Encuentros con Sinatra he mencionado, yo entré en Sinatra a partir de dos discos que fueron Strangers in the Night de los años 60 y el otro también de los años 60 que es el Sinatra Swinging Session, uno de Reprise y otro de Capitol, ¿no? Pero muy pronto entré también a través de esos discos, recopilaciones de dudosa procedencia, que pues tenían o reunían las canciones de los años 40, entré en el Sinatra de los años 40. sí. Y hay dos cosas de las que me di cuenta muy pronto. Una de ellas es que la voz es muy diferente, ¿no? La manera en la que canta Sinatra es muy diferente en los años 40 de lo que haría después. Ese swing eh, por el que sería conocido a partir de los Swinging Lovers y de grabaciones como Agresivo. Ladies the Tramp, etcétera, es diferente. Esto no aparece tanto, ¿no? Y segundo, lo que me parece muy interesante es que Sinatra en los años 40 se vendió como un intérprete de baladas, sobre todo. Era más baladista que jazzista o más baladista que swinguero, en el sentido Mm. de que es cierto que tiene grabaciones de jazz para Columbia, que tiene temas que tienen swing, por supuesto, en esta época, como es innegable, pero lo que también es innegable es que la mayor parte de los éxitos que tuvo y la mayor parte de lo que grabó para Columbia son baladas. Ujú. Y baladas, además, hay que decirlo, me parece a mí, muy avanzadas y muy modernas para la época. Sí, sí, efectivamente. Hay que tener en cuenta que si comparamos, por ejemplo, la forma de cantar baladas que tenía Sinatra con respecto a las que tenían artistas anteriores como Bing Crosby, eh, el enfoque, vuelvo al enfoque, el enfoque de Sinatra era mucho más sensual. eh, Él utilizaba el micrófono como su instrumento, lo acariciaba de una forma muy sugerente. La forma en la que cantaba, que no era como normalmente se decía, se le ha llamado crooner, aunque él era más que un crooner, porque él hacía mucho uso del portamento, Ujú, esa forma de unir las notas sin que hubiera una interrupción entre ellas, subir, bajar, utilizar la respiración. Entonces, em, tú hablas de baladas muy avanzadas a su tiempo. Estoy completamente de acuerdo. A mí canciones, por ejemplo, como If You Are But a Dream, ujú, es una balada grande, es una balada sinfónica, es onírica, está hablando de si no eres más que un sueño, espero no despertar. O incluso baladas mucho más simples que podrían tener algún tipo de raíz en el folk, como Nature Boy, ujú, o I Couldn't Sleep a Wink Last Night. Luego hay una de mis favoritas es I Fall in Love Too Easily, ujú, ujú. Que que esa es de una de las películas, claro. claro, de Levando Anclas, Ujú, Anchors Awake, ¿verdad? Sí, ujú, sí. creo que sí. Pues efectivamente, aquí estamos hablando de unas baladas que sin hablar explícitamente de temas sexuales ni de temas carnales lo cuentan todo, con la poesía de la que hacían gala los compositores de aquella época, de los que hemos hablado tú y yo también bastante: Rodgers, Hart, Hammerstein, Cole Porter, Mercer. Gershwin, que en la mezcla entre la interpretación de Sinatra, las orquestaciones impresionantes, increíbles de Axel Stortal, hicieron que la gente sintiera con las canciones algo que no habían sentido antes. Eh, Las baladas eran más que canciones para suspirar. De pronto se convirtieron en temas que la gente sintió como escritos y cantados para sí mismos, Ujú, y las empezó a considerar parte de sus propias vivencias. En un libro de Sinatra, no recuerdo cuál, el escritor decía que había llegado un momento en que no sabía
qué vivencias eran suyas y cuáles las había escuchado en una canción de Sinatra. Yo Sí, creo que eso yo fue creo que ese es el libro de Donald Clark, eh, probablemente, que que también aquí lo tengo, tengo, que que se también lo llama All tengo. or Nothing at All, que es un libro que, bueno, no está traducido al español, pero quien pueda leer en inglés yo lo recomiendo porque es un magnífico libro. All or Nothing at All me parece una canción muy, muy avanzada a su tiempo. Ujú. Y esa Incluso es anterior a la época de Columbia, a pesar de justo, que se grabó para Columbia, porque curiosamente con ese sello grababa la orquesta de Harry James, o bueno, con una subsidiaria de Columbia en el año 39, al principio de la carrera de Harry James como líder, porque claro, Harry James empezó como trompetista en otras bandas, como la de Benny Goodman, pero cuando inició su propia banda, consiguió un contrato de grabación, no sé si fue con Brunswick, pero bueno, una de las subsidiarias de Columbia. Sí. sí. Estoy completamente de acuerdo entonces con lo que decías. O sea, todas las baladas de Sinatra enseguida se convirtieron en algo más que baladas. Ujú. Volvemos a tener, hay que tener en cuenta el contexto social, cultural y histórico. La gente vio a Sinatra como el chico que no, o sea, podría ser el hijo de que se había ido a la guerra, podía ser el marido, podía ser el hermano. Ujú. Entonces, todo lo que él cantaba adquiría unas proporciones mucho mayores de las que tenía cantada una canción cantada por otro artista. O en otro Entonces, momento histórico. o en otro momento de la historia. Lo bueno es que el impacto que consiguió Sinatra en esa época, cantando lo que cantaba, cómo lo cantaba, acompañado de quién y en el momento en el que lo hizo, permitió que 10, 15, 20, 30 años después, tanto esas mismas primeras versiones como las reinterpretaciones que hizo Sinatra de ese material tuvieran una vigencia y una profundidad que otra música no ha tenido. Estoy de acuerdo y además Entonces, yo creo que es que ahí se conjugaron muchos factores diferentes, que algunos son musicales, por supuesto, pero que otros son también, como tú dices, sociales, históricos, sociológicos incluso. Bueno, el hecho de que estando en este momento bueno, pues, de la eclosión de la Segunda Guerra Mundial, un cantante como Sinatra pues hacía sentir diferentes cosas en diferentes oyentes, ¿no? ujú, Había mucha necesidad de romance, ¿no? En estos momentos, porque había también mucha soledad, en el sentido de que había muchas personas que se habían ido al frente, muchas de ellas no volverían. Hay ese sentimiento también de no saber si esa persona va a volver o no va a volver, qué es lo que va a pasar, ¿no? Y entonces, claro, la banda sonora de todo esto pues la pone, entre otros, Frank Sinatra. Entonces es muy lógico, tiene muchísimo sentido que a Sinatra se le vendiese como un baladista, porque esas baladas nostálgicas, esas baladas románticas, esas baladas a veces incluso de desamor también, eh, pues muchas veces daban esperanza a, a quienes las escuchaban. No es por casualidad que existiese lo que se llamaban los V-Discs, ¿no? Que eran esos discos que ahí tienes, muy bien, esa es esa es la recopilación, ¿no? De los V-Discs de Sinatra. A mí me gustan mucho los V-Discs porque, bueno, salen en un momento en el que los músicos no se les permitía grabar, pero sí se les permitía actuar en la radio. Entonces, eso es. pues esto daba la oportunidad de que transcripciones de esos shows radiofónicos se editasen para enviar al frente realmente por parte de las compañías y del ejército de los Estados Unidos. Y así pues tenemos diferentes versiones de temas como Close to You en los cuales sí tenemos orquesta, mientras que la grabación de estudio no tiene orquesta, ¿no? Pero tiene mucho sentido que Sinatra fuese baladista, que tuviese tantos éxitos con canciones lentas y sobre todo que ese estilo que él tenía, en el cual uno no sabía dónde empezaba y dónde terminaba la nota y dónde empezaba y dónde terminaba el momento para respirar, ¿no? Hacía que unido a los arreglos de Axel Stordahl tuviésemos un producto sonoro perfecto para su momento histórico. Entonces, Manuel, yo creo que aquí es donde tenemos que mencionar al gran director de orquesta y arreglista
que fue Axel Stordahl y que yo creo que es tan importante para el sonido de Sinatra de los años 40 y de Colombia, pues como el propio Sinatra, diría incluso. Completamente de acuerdo. Axel Stordahl supo entender muy, muy bien el tipo de cantante que era Frank Sinatra y yo no imagino a un arreglista mejor para ese sonido dulce, ese sonido sedoso, intenso, intimista. Las cuerdas de Axel Stordahl, de hecho, luego intentaron ser, en cierto modo, replicadas por Don Costa en los años 60. Eh, Sinatra tuvo también ocasión de despedirse de Axel Stordahl en Capitol Records en el año 1961 con un disco maravilloso, Point of No Return, en el que pudimos Que escuchar. realmente era el punto de no retorno para Axel Stordahl porque estaba enfermo de cáncer en esos momentos y moriría poco después. Pues ahí fue una ocasión de escuchar con una calidad de sonido mayor los arreglos de los que era capaz Axel Stordahl y que también ha quedado relegado con respecto, porque el sonido que la gente que profundiza un poquito en Sinatra, lógicamente, el primer nombre que le viene a la cabeza es Nelson Riddle o Billy May, pero Axel Stordahl, si no hubiera proporcionado un colchón sonoro tan exquisito, tan acorde a las cualidades vocales de Sinatra, la voz de Sinatra y los arreglos de Axel se fusionaban el uno con el otro y creaban auténticas canciones pictóricas. O sea, tú podías ver la escena que te está describiendo el cantante, porque en cada frase Axel Stordahl escribía un arreglo adecuado que te describía las flores, el cielo, las nubes o los momentos más de mayor pesadumbre, la tristeza. También era capaz bueno, no olvidemos el arreglo de I'm a Fool to Want You, Bueno, por supuesto. que es del Sinatra un poco más crepuscular de Colombia, pero hay muchísimos ejemplos. Yo tengo chuletas, sí. Eh, Aquí tengo ejemplos de muy diferentes atmósferas creadas por Axel Stordahl, desde la más grandilocuente e incluso idealista, Old Man River, All the Things You Are, las baladas Efectivamente. grandes de Sinatra, Put Your Dreams Away, o incluso las más Esa intimistas. Put Your Dreams Away la utilizaba para terminar todos sus programas de radio en los 40. Efectivamente, para desear a la gente que hiciera un lado a sus sueños y les dejara un lugar en su corazón a él. Y las baladas más pequeñitas, más intimistas, You Go to My Head es una de mis Oh, favoritas. que You Go to My Head para mí es, yo creo que el mejor ejemplo del Sinatra más minimalista en esta época. De hecho, casi todo el disco The Voice, Frank Sinatra de esa época, es así, pero You Go to My Head, desde luego, es un ejemplo perfecto. Sí, el disco, bueno, aquí lo tenemos y que recomendamos a todos las personas que nos están viendo. Eh, Originalmente era un disco que solo tenía 8 canciones. Y ojo, las canciones You Go to My Head, que es una delicia, es una miniatura maravillosa. Someone to Watch Over Me, una de las primeras versiones del clásico de Gershwin, también enfocada desde un punto de vista minimalista y dulce absolutamente. La voz es pequeña. Sinatra tiene una capacidad para hacer falsetes y tonos súper relajados. These Foolish Things, que es una belleza absoluta. Why Shouldn't I Don't Know Why, Try a Little Tenderness, I Don't Stand the Ghost of a Chance, que es el clásico de Crosby, que Sinatra lo hace muy bien. Paradise, con ese tarareo al principio. O sea, es que es encantador el disco de principio a fin. Y este es uno de los primeros álbumes de la historia de la música grabada. Eh, y considerado también pues, un embrión del disco conceptual, en cuanto a que Claro. Sinatra eligió crear un solo mood, un solo estado de ánimo y un sonido aglutinante de todo esto. Y es impresionante este Pues disco. ya que sacas ese disco a colación, hablemos de ese disco, porque ese disco es muy importante en realidad. Es poco conocido dentro del canon de Sinatra.
pero es muy importante por muchas razones. Lo primero es que vemos cómo Sinatra reinterpreta canciones asociadas con Bing Crosby. La mayor parte de esas canciones están asociadas con Bing Crosby. Paradise, Ghost of a Chance, que él escribió un poco de la letra, y bueno, por supuesto, These Foolish Things, muchas otras de las canciones que están ahí son canciones que originalmente grabó Crosby. Entonces, comparamos cómo Sinatra a mediados de los años 40, pues reinterpreta, reimagina canciones del que desde su juventud había sido su ídolo, que es Bing Crosby. Y lo hace, por supuesto, muy bien. Después, por otro lado, tenemos un álbum, porque en realidad la palabra álbum viene de la idea de álbum de fotos. Sí, Porque, claro, en los años 30, 40 se publicaban discos a 78 revoluciones por minuto que tenían una canción por cada cara, ¿no? Pero ese álbum, The Voice of Frank Sinatra, recoge en un solo paquete, ¿no? Presenta 8 canciones porque son 4 discos sí, de 78 revoluciones que se incluyen en un álbum, ¿no? El álbum sí, realmente es el continente en el cual se podían poner los 4 discos, porque todavía no existía el LP, ¿no? Pero ¿por qué llamamos a los discos álbumes? Precisamente por esa época en la cual realmente eran álbumes, porque había que poner los discos de 78 revoluciones por minuto en un paquete, bueno, en un contenedor, ¿no? Que sí. ahí los recogiera, ¿no? Entonces, esa es otra cuestión. Es uno de los primeros álbumes, en realidad, The Voice of Frank Sinatra. Pero es que además, como tú has dicho muy bien, y esto me parece que hay que decirlo, es uno de los primeros discos conceptuales de la historia, porque en realidad hay un concepto detrás de ese disco. Pero no es un concepto, no es una idea, no es un mensaje, sino que es la creación de un sonido y la creación de una atmósfera de principio a fin que se mantiene, ¿no? A lo largo de todas las canciones. Las canciones están elegidas por una razón y están arregladas de esa manera por Axel Stordahl por una razón, que es crear una atmósfera, un sonido que se mantiene de principio a fin. Entonces yo cuando escucho este disco, estoy escuchando ya en embrión lo que sería después We Small Hours of the Morning. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Aquí tenemos, Frank Sinatra se adelanta a su propia historia y a la historia del disco pop moderno, pues a su propia historia 10 años y a la historia del pop y a la historia del disco moderno, pues probablemente 20. Estamos hablando de que cuando se habla de disco conceptual se habla de los Beatles, se habla de Bob Dylan, aunque incluso si nos vamos atrás en el tiempo, antes que Sinatra, las Dust Bowl Ballads me parece que de Woody Guthrie, Woody Guthrie, sí. creo que ese sí que está considerado el primer disco conceptual de la historia. Baladas pues de ese territorio de Estados Unidos, del Dust Bowl, de que si todo se ha inventado, es lo que hemos hablado siempre, Antón. Pero efectivamente, los álbumes que son tan valorados de Sinatra, de la época de Capitol, We Small Hours, No One Cares, Only the Lonely, que son universos de desamor y de corazones rotos, incluso el Close to You, que es un disco mucho Ese es uno de más mis dulce, favoritos, ya creo que te lo he dicho más de una vez. es maravilloso, con el cuarteto de cuerda de De Holly. hecho, ya que lo comentas, yo creo que el Close to You mm, realmente es un intento de capturar este mismo tipo de sonido, porque es Sí, increíblemente minimalista el Close to You y también está simplemente con unas cuantas cuerdas y poco más, que es con lo que trabaja aquí Stordahl, con unas cuantas cuerdas y una celesta y poco más. eso es verdaderamente revolucionario. Volvemos al carácter revolucionario del que tú hablabas. En el año 46, cuando se lanza este disco, las grandes orquestas aún están presentes, aunque ya no son lo que eran, pero todos los cantantes pretendían, y él mismo, o sea, Sinatra pretendía seguir siendo un cantante con su propia orquesta, y aquí se desmarca completamente haciendo un disco con un cuarteto de cámara prácticamente. Ujú. Y eso yo creo que era revolucionario, y de hecho, en el libreto que escribe Charles Granata, se cuenta que cuando el disco se lanzó, se convirtió en un tema de conversación. Era tan distinto a lo que había ofrecido Sinatra y fue lo que hizo ver a muchos escépticos que Sinatra era un cantante serio,
a considerar y que podía ser una figura central de la, si no de la alta cultura, tampoco de la baja, o sea, de la cultura popular a considerar. O sea, que fue, este disco realmente fue el punto de inflexión en la carrera de Sinatra. Sí, eso es muy importante comentarlo porque, claro, en esto ahora a Sinatra se le respeta como uno de los grandes cantantes de la historia de la música y, bueno, muchos otros epítetos que se pueda uno imaginar. Pero en estos momentos, principios de los años 40, mediados de los años 40, Sinatra era todavía se le ridiculizaba en muchos casos como un cantante para jovencitas que no tenían mucho seso, ¿no? Tampoco Eso mucho es. sexo, quizá, pero mucho seso, desde luego. Y entonces, claro, este disco, yo creo que cambia esa idea. Claro. Porque, claro, Sinatra en estos momentos todavía era muy joven y Ujú. todavía cantaba para esa generación que era la suya y que lo consideraba, como después se consideraría a Elvis o a los Beatles, pues uno de los suyos, ¿no? Sí, Mientras que pues, los mayores, los padres, etcétera, pues podían no estar atraídos por la música de Sinatra, ¿no? Pero a partir de este disco, como tú dices, la cosa cambia y entonces Sinatra se da cuenta, bueno, yo creo que Sinatra ya lo sabía, pero ajá, comprende ya de manera definitiva que hay un mercado totalmente diferente que también puede estar interesado en su música. Y de hecho, poco después será cuando Sinatra empieza, bueno, ya lo había hecho, pero empieza cada vez a cantar en más clubes nocturnos, ¿no? O nightclubs, a eso lo es. largo y ancho del país, pero sobre todo en la costa este y en la costa oeste. Esto es mucho antes del Sinatra de Las Vegas, porque todavía faltan años para eso, ¿no? Pero yo creo que este disco lo deja muy claro y también le da a Sinatra la oportunidad de trabajar, ¿no? en un formato mucho más atractivo para él y para sus intereses musicales de lo que podía ser un single, ¿no? Que tenía un par de canciones y ya está. Sí, él contaba que la forma de trabajar que tenía es que él escogía las canciones, escribía, cortaba varios trozos de papel, ponía las canciones y las iba situando hasta que para él tuviera un sentido la historia, que las canciones le contaran una historia. Todos sabemos que para Sinatra lo más importante, por encima incluso de la música, era la letra. Y lo tuvo claro desde el principio, y por eso la música de Sinatra es tan interesante, tan rica y tan imperecedera desde el principio. O sea, nosotros podemos coger a Sinatra de 1939 y es tan relevante y tan sustancioso como el de 1945, el de 1956, el del 1960 y el de 1973, porque siempre cuidó de que sus canciones dijeran algo que permaneciera. Eh, a partir de este disco, yo creo incluso que Sinatra, si nos ponemos a ver las canciones que grabó a partir de ese momento, eran producciones cada vez más ambiciosas. Ujú. Después de ese disco, o más o menos en esa época, es cuando él graba Allman River o All the Things You Are, el Ujú. Put Your Dreams Away, incluso Where is My Best, que es una canción tremendamente compleja. Sí, de Porgy and Bess, Porgy and Bess. ujú, Entonces, la ópera de soliloquy, o Gershwin. sea, el soliloquy, o sea, yo imagino la primera vez que la gente escucha soliloquy, una canción que dura 6 minutos y que está repartida entre las dos caras de un disco. Claro, claro, porque no entraba en una sola cara. Es una cosa que no tiene o sea, no tiene ninguna intención comercial. O sea, yo no me imagino a Sinatra pensando, este Ujú. disco se va a vender. No, o lo Yo mismo tengo que con, sacar este con disco. algunos de los duetos que hizo, como con Pearl Bailey, A Little Learning is a Dangerous Thing. Es una Eso canción es. que sabes que no va a vender, que además dura mucho, que incluye también partes habladas, pero él la quería grabar igual y él tenía muy claro lo que quería hacer, tanto si vendía como si no vendía. Claro que grababa discos que vendían y luego había otros que no. Eso es, pero ojo a cómo él, a partir de ese disco, él se da cuenta de que su visión va por buen camino, porque la crítica empieza a considerarle, el público un poco más reacio empieza a considerarle, y él se siente muy libre de empezar a crear. Y la música de Sinatra a partir de 1946, que también coincide, por desgracia, con un momento personal complicado, ahí se le empieza a complicar la vida, se vuelve cada vez más y más ambiciosa y cada vez más y más compleja. Yo vuelvo a mencionar Nature Boy.
un tema que ya había grabado previamente Nat King Cole, Y muy bien, pero además. bueno, es que Nat King Cole es increíble. Pero él hace una versión con con un coro con el Jeff Alexander Choir. Ujú. ¿Choir se dice? Perdóname por mi Choir, inglés. sí. Choir, el Jeff Ujú. Alexander Choir, que si no lo habéis escuchado, yo os lo recomiendo porque es una versión absolutamente escalofriante. Eh, entonces, Sinatra, a pesar de que sigue siendo joven y sigue siendo un artista que se debe a su público adolescente, las películas adolescente o joven de su generación, como tú bien has dicho, y lo muestran en sus películas, las películas de aquella época están Ujú. claramente enfocadas a sus fans más jóvenes. En la música se vuelve tremendamente compleja hasta llegar al final de la década. Y hay momentos más oscuros, de canciones muy tristes y muy sombrías y muy parcas en instrumentación, y unas sesiones maravillosas en las que con arreglos de Cy Oliver que canta Sweet Lorraine Ujú. y otras Bueno, y piezas. ahí es donde entra el jazz también, ¿no? Porque, Eso es, claro, eso es. es que además de ser baladista, Sinatra también es un cantante de jazz, ¿no? Esto Sí, es algo, realmente podríamos dedicar un programa entero a Sinatra como cantante de jazz, pero yo creo que una de las mejores grabaciones de jazz que realizó en toda su carrera es ese Sweet Lorraine, porque ahí además hay una banda de superestrellas del jazz reunidas por la revista Metronome sí. y ahí, pues, por supuesto, pues está el propio Nat King Cole tocando el Sí. piano, por ejemplo. Entonces es una sesión impresionante y es uno de esos momentos en los que a uno le habría gustado que Sinatra hubiese hecho más grabaciones de ese estilo, con ese tipo de músicos, ¿no? Músicos además, algunos de ellos negros, con lo cual hay de nuevo una relación interracial que no era tampoco tan típica en los años 30 o 40, pero ahí está. Sinatra grabando con Coleman Hawkins, grabando con Nat King Cole. Bueno, Sweet Lorraine a mí me parece una maravilla y me da pena que no hubiese más sesiones de ese estilo, ¿no? Hubo un programa en los años 50 que hizo Sinatra con el Sinatra Symphony. No sé si tú lo conocerás. Sí. Hay discos no oficiales. Hay Songs discos by, no oficiales. no, to be perfectly frank. To be perfectly frank, se, se puede encontrar audios completos, incluso de programas completos en YouTube. Ujú. To be perfectly frank, por favor. ¿Qué es lo que está contando Antón? Ahí tenemos a Sinatra con un pequeño combo de instrumentos, cantando relajado, cantando temas de jazz. Para quien dude de que Sinatra era un cantante de jazz y para quien quiera conocer esa etapa intermedia entre el Sinatra de Columbia, que está acabando, y el Sinatra más espectacular de Capitol, To Be Perfectly Frank, es algo muy recomendable y yo no sé por qué todavía no ha salido de manera oficial ese material, porque es que es oro puro. Estoy de acuerdo. De Esperemos. hecho, sale generalmente en discos de nuevo de procedencia un tanto oscura y a veces no con el mejor sonido, ¿no? Eso Pero es. sí, es cierto también que también en los años 50 Bing Crosby estaba haciendo algo semejante para la CBS, Sí. también para las emisoras de radio de la CBS, que también grababa con un grupo pequeño, con Perry Botkin a la guitarra y con Buddy Cole al piano o al órgano. Entonces, es una idea muy semejante. Sinatra, al mismo tiempo que Crosby, estaban haciendo cosas muy parecidas en los 50, pero en los 40 también, Manuel, la época de Columbia es también la época del Sinatra que comienza a ser actor, ¿no? Ujú. Y curiosamente, bueno, curiosamente o no, porque al principio, evidentemente, las primeras películas de Sinatra pues son películas en las que Sinatra es Sinatra. Es un cantante joven de éxito, todas las chicas detrás de él, como Elvis en los años 50 y 60, ¿no? En sus películas, Sí. o algo semejante. Pero después empieza a hacerse un actor un poco más serio, en el sentido de que empieza a participar en películas con gente importante como Gene Kelly, ¿no? Sí. Levando anclas, Un día en Nueva York. O sea, son películas que incluso, bueno, temáticamente en cuanto a la trama, pues no tienen mucha importancia, pero musicalmente tienen temas de mucho interés. Totalmente, estamos hablando de musicales que ya venían de Broadway, que estaban encabezados por personas como Gene Kelly, que era una primera figura del mundo de la danza y que acogió a Sinatra, le enseñó a bailar. Tuvieron una relación complicada porque Gene Kelly era muy exigente y Ujú. Sinatra, por un lado, contuvo su ego, contuvo su temperamento porque sabía que estaba en manos del mejor
Pero es cierto que tuvieron una relación complicada, luego se tiraron mucho tiempo sin tratarse y se volvieron a reunir en los años 70 para un especial de televisión. Pero detrás de todos los tópicos que puedan tener las películas de marineros de Sinatra, hicieron 2 películas de marineros y una película de, bueno, el Take Me Out La to de the Ball béisbol, Game, sí. de béisbol. Son películas temáticamente, efectivamente, como tú decías, muy poco sustanciosas, muy parecidas entre sí, porque se juntan dos tipos de talante más o menos canalla, cantan canciones, conocen chicas, se enamoran, bailan, pero el contenido musical es de primer nivel, es de primer nivel. Ahí Sinatra, como antes hablamos, nos regala piezas como I Fall in Love Too Easily, que es una balada absolutamente maravillosa, que requiere de una madurez interpretativa gigante para una persona que no tenía ni siquiera 30 años. Ujú. Y él consigue dar toda la carga emocional que luego derrocharía en sus saloon albums. Y a mí me hubiera gustado que I Fall in Love Too Easily tuviera alguna encarnación posterior, porque hubiera sido sin duda maravilloso. Y Sinatra se hizo muy grande con esas películas porque el público no solo encontró entretenimiento, sino que encontró a un artista versátil que, sin ser un gran actor, aportaba una frescura y una naturalidad que se echaban de menos, tal vez en otros actores mucho más consagrados. Empastó muy bien con Gene Kelly, hacían una pareja absolutamente irresistible, y también empastó muy bien con todas sus partners femeninas. Eh, Incluso en las películas un poco más de perfil más bajo de aquella época, como puede ser Double Dynamite Ujú. con Groucho Marx, tiene momentos muy divertidos. Tiene una película preciosa con Jimmy Durante en 1947, It Happened in Brooklyn. Esa es muy buena. Esa la verdad es que es Esa muy es una buena. gran película. Es una gran película. Jimmy Durante también le hace una magnífica réplica a Sinatra. Él se nota a Sinatra que está muy cómodo en compañía de Jimmy Durante. Le admiraba muchísimo y tiene momentos musicales fantásticos. Yo creo que el cine musical de Sinatra también debe ser reivindicado porque tenía en su equipo a los mejores. Eh, Buenos directores, buenos coreógrafos, grandes actores y sobre todo unas partituras musicales memorables. Era un buen vehículo además para vender después las grabaciones de las canciones que salían en la película. También, por supuesto, permitían que muchas personas que no podían ver a Sinatra en directo, pero que sí lo escuchaban en la radio, pudiesen realmente verlo en la pantalla del cine. Y eso pues todavía acrecentaba la popularidad de un Sinatra que yo realmente lo veo a Sinatra muy exigente con la música en general. Siempre Sí, me ha parecido un cantante muy exigente en todo lo que tenía que ver con la producción de sus discos y con sus grabaciones, pero en el cine menos exigente porque no le gustaba demasiado tener que repetir miles de veces la misma escena. Pero sí es cierto que cuando aparecía en películas con gente que admiraba, como Jimmy Durante, como Gene Kelly, como muchos otros, después en películas posteriores, pues sí que, como tú decías, el ego lo mantenía era muy un listo. poco tapado y pues podía trabajar en muchos casos el doble para que la película quedase todavía mejor. Entonces, realmente Sinatra se convierte en los años 40 en un artista eh, que está en lo más alto de prácticamente todo. Las grabaciones, la radio y el cine. No había televisión todavía, o por lo menos no estaba la televisión tan eh, diseminada por los Estados Unidos como lo estaría después en los años 50. Y por eso yo creo que es muy importante comprender la potencia de la radio en esta época, ¿no? Porque, claro, es que ya no es solamente que Sinatra vendiese muchos discos, es que salía en muchos programas de radio. Eso es. En programas de radio propios, como tú decías, pero también como invitado en programas de otros. Y creo que hay que entender, porque desde el punto de vista del año 2021, cuando la radio está cada vez teniendo menos importancia, sobre todo aquí en los Estados Unidos, la radio cada vez se escucha menos. Creo que en Europa se escucha más que en los Estados Unidos, pero ya no se escucha de la misma manera que se escuchaba antes porque ahora hay otros Aquí, medios que han venido, ¿no? Pero es que en los años 40 los oyentes de Sinatra o del programa de Bing Crosby que se llamaba el Kraft Music Hall
se contaban por docenas de millones. Sí, Estamos hablando de que había a lo mejor 80 millones de personas escuchando a Frank Sinatra cantar por la radio. Por la radio, no lo estaban viendo, pero ese era el medio de masas junto con el cine eh, primordial de los años 40. Lo que mantenía, y creo que esto lo dice en All or Nothing at All, lo dice Donald Clark, lo que Donald Clark. mantenía unidos a los Estados Unidos eran las series mundiales de béisbol, el tren y la radio. Y en la radio, por supuesto, aparecía Sinatra, ya no solamente en programas propios, sino en programas como Your Hit Parade, que era como una especie de los 40 principales, aunque eran solo 10 canciones, creo, pero la especie de 40 principales de la época, ¿no? Sí, sí, sí. Y además hay algo muy importante que no hemos hablado y que marcó la personalidad pública de Sinatra y impulsada por su personalidad privada, que era la lucha social. Sinatra era un defensor de las causas sociales en un tiempo en el que eso no estaba bien visto. Era Ujú. una superestrella que fue tildada de filocomunista porque quería que sus orquestas tuvieran un determinado número de músicos negros, consideraba que los negros y las minorías raciales tenían los mismos derechos que los blancos, em, incluso daba charlas por colegios, por institutos, para también concienciar desde su prisma de italoamericano lo terrible, lo venenoso, lo mortal que era el prejuicio racial y cómo él lo había sufrido en carne Por propia. supuesto. Incluso rodó, como tú sabes, un pequeño corto, The House I Live In, en el que hablaba de eso, Mm. precisamente, y que ganó un Oscar. Bueno, yo creo Y que tú sabes, Manuel, que yo no soy una persona excesivamente patriótica, eh, pero yo creo que la mejor canción patriótica que se ha compuesto en los Estados Unidos es The House I Live In. Porque generalmente las canciones patrióticas tienden al nacionalismo y tienden a ideas que no van mucho con mi propia ideología, con mi propia visión del mundo, ¿no? Porque claro, pues America the Beautiful, God Bless America, o sea, todas las canciones patrióticas tienen ese componente pues que no son inclusivas, vamos, que realmente rechazan, para exaltar lo propio, rechazan lo ajeno. Y entonces llegamos a esta idea de que los Estados Unidos son el mejor país del mundo, que no hay ningún otro país mejor, que América es América, son los Estados Unidos y los demás países de América no existen. Bueno, a mí esto no me parece, no me gusta esta idea, ¿no? Pero The House I Live In es una canción patriótica inclusiva. sí, Y eso es algo muy raro dentro de canciones patrióticas, porque es una canción pro derechos humanos, pro derechos civiles, antes de que existiera esa idea de los derechos civiles. Los humanos sí, quizás sí, pero los derechos civiles no se hablaba en los años 40 de los derechos civiles. Y Sinatra está cantando una canción como The House I Live In, en el que habla de todas las razas y todas las religiones. eso es. Eso es América para mí. Y la gente es América para mí. Es Y una creo que canción, eso es algo que no se ve nunca en las canciones no, patrióticas. Y esta sí que lo consigue. Y además, ese corto del que hablas es Sinatra hablando con unos niños y explicándoles que los prejuicios raciales son ridículos. Y sí. esto a mediados de los años 40, vamos, es algo de lo que no se habla suficiente, me parece a mí. No, 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 o sea, está completamente adelantado su tiempo. Volvemos a esa definición que tú has apuntado muy bien al principio de nuestra charla, lo revolucionario que era Sinatra, en todos los aspectos, en lo musical y en lo social. Él no tenía ninguna necesidad de granjearse enemistades entre el público más conservador y le dio igual. Él tenía claro que tenía que decir algo, que tenía que contar algo, que tenía que defender a la gente que no tenía voz y se adelantó nuevamente 20 años en el tiempo, porque después Johnny Cash también se metería en los años 60 en problemas cuando defendió al pueblo indio Ujú. y le pidió a los periódicos que tuvieran agallas y que hablaran del tema. Eh, y parece que los años 60, con todos los disturbios raciales, las marchas, fueron el comienzo del levantamiento popular contra el racismo y toda esa basura de discriminación.
Pero Sinatra, sin ser una persona que encabezara un movimiento como lo pudiera hacer a lo mejor otros artistas posteriormente, Ujú, sí empezó a mojarse cuando nadie más lo hacía. Tuvo muchos problemas, se granjeó muchos enemigos, perdió muchos trabajos ujú. por pronunciarse, pero fue valiente y nos dio una lección y nos regaló, como tú bien dices, un himno que puede ser válido para cualquier país del mundo, que une a la gente, que no separa, efectivamente, que no se enarbola una bandera, sino que lo que hace es poner de relevancia que el país lo hacen las personas y que todos tenemos los mismos sentimientos y merecemos el mismo trato. Es un himno maravilloso que por suerte Sinatra cantó a lo largo de toda su carrera y le pudimos escuchar durante Sí. 50 años cantarlo. Lo que pasa es que Sinatra, claro, se operó en Sinatra un cambio desde el punto de vista político que lo vio derivar hacia posiciones más conservadoras y más de derechas a Sí, partir de finales de los 60 y durante los años 70 sobre todo. Apoyaría a Reagan, por ejemplo, en los años 80, pero bueno, ya ves. esto es lo que se recuerda políticamente de Sinatra en muchos casos, pero cuando se hace eso se olvida que el Sinatra joven era un Sinatra que estaba totalmente en consonancia con el Partido Demócrata, que estaba en total consonancia con las luchas pro derechos civiles, que en los años 60 hablaría incluso de ese tema en Las Vegas también. El hecho de que en Las Vegas había muchísimo racismo y Sinatra también se manifestó en contra de eso en los años 50 y 60 y no lo necesitaba, la verdad, como tú bien dices. Y bueno, el hecho de que de que el comité de actividades antiamericanas del senador McCarthy se fijase en Sinatra, pues por un lado indica el delirio en el que se encontraba ese senador y por otro lado también indica que Sinatra pues políticamente estaba bastante activo en los años 40 cuando realmente no lo necesitaba, pero es que él había sufrido, había visto ese tipo de injusticias. No Ujú. solamente hacia él o hacia los italoamericanos, en Nueva York y en Nueva Jersey, sino contra muchos otros grupos raciales, desde los judíos a los negros a los que fueran, ¿no? Y entonces me parece algo de lo que generalmente no se habla, ¿no? No es que Sinatra fuese Martin Luther King ni nada por el estilo, pero es algo de lo que no se habla y que Mm. sí realmente ocurrió. Cuando se habla del Sinatra de los años 40, se suele hablar también de su relación con la prensa, ¿no? Una relación muy difícil, ¿no? Por decirlo de una manera suave, porque realmente a Sinatra lo acosó la prensa prácticamente desde el primer momento Claro. en el que salió, incluso antes de salir de la banda de Tommy Dorsey, pero cuando se convierte en la superestrella en la que se convirtió a partir de esos conciertos en el Paramount de diciembre del año 42 y posteriores, Sinatra tiene una relación muy complicada con los medios de comunicación y sobre todo con ese amarillismo típico de los tabloides estadounidenses heredados del Imperio Británico. Claro, sí, Sinatra empezó ofreciendo una imagen idílica del chico americano perfecto. Estaba casado con Nancy, cuando él ya era popular, ya estaba casado con Nancy. Ya tenía a Nancy Jr., también tenía a Frank Jr., Tina nació un poquito después, pero eran Ujú. tres hijos, era una casa ideal, una esposa como tenían que ser las esposas en aquel tiempo, que tenían Claro, que claro. estar en casa, eh, Es que es una a la época muy sombra de su diferente. Es algo, Sí, 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 estamos hablando de hace 80 años, pero es una época muy diferente. eso es. ¿Y qué pasó? Que eso a la prensa sí le gustaba, porque lógicamente la prensa tenía que mostrar un ejemplo para los jóvenes, ¿no? Entonces, cuando Sinatra entra en Hollywood, la cosa cambia porque él empieza a desplegar su vena más canalla y empieza a tener relaciones íntimas con diferentes actrices, cantantes, coristas, y eso pues nadie lo puede ocultar, ni él mismo se preocupa de ocultarlo, porque además Sinatra en su en la nube que la popularidad le alzó, él piensa que va a hacer lo que quiera y que no le va a afectar. Y durante un tiempo se comporta como tal. Ujú. Y sale con Lana Turner, y sale con Ava Gardner, y se la ve con Marilyn, se la ve
con un montón de nombres, pensando que no le va a afectar, y eso la prensa empieza a criticar. Empieza a decir que la pobre Nancy está en casa con los niños mientras Sinatra tiene una relación sexual con Lana Turner. Y Sinatra, viendo que no es invulnerable y que no puede hacer lo que quiere, se enfada con la prensa y empieza a tener enfrentamientos. Al principio verbales y después algo más que verbales. Sí, sí. Entonces se crea una animadversión mutua que llevará a Sinatra a no querer conceder nunca, salvo algunas excepciones, ninguna entrevista seria con ningún periodista, para no contar nada, porque consideraba a los periodistas vagos y maleantes, y la prensa a buscarle las cosquillas a Sinatra en cualquier cosa. Y una de las cosas que más daño hizo a Sinatra y que condicionó la imagen que para siempre ya se tuvo y se tendrá probablemente de Sinatra fue cuando viajó a La Habana a una convención del crimen organizado. Y la prensa dio buena cuenta de ello, y desde entonces, estamos hablando del año 1946, se dijo que Sinatra tenía relaciones más que cordiales con reconocidos mafiosos, que había ido a cantar para ellos, que les había llevado dinero en un maletín, y eso ya condicionó. Desde entonces está la leyenda del Sinatra mafioso, del Sinatra amigo de mafiosos, que bueno, eso también es un tema que podemos tratar. Sí, bueno, más allá de la idoneidad de que Sinatra apareciese fotografiado con esa famosa maleta, o tristemente famosa maleta, Sí. y para no entrar demasiado en si Sinatra es un mafioso o no, a mí me gustaría simplemente dejar la pregunta en el aire. ¿Qué cantante o músico en esa época, ¿m? O incluso de todas las épocas, pero en esa época en particular, en la cual la mafia dominaba prácticamente pues, emisoras de radio, clubes nocturnos, todo tipo de lugares de conciertos y bares y de todo? ¿Qué cantante no tuvo de alguna manera relaciones con la mafia, sean cuales fueran esas Claro, relaciones? Claro. inevitable. Eran dueños de clubes, como tú bien dices, tenían muchísimos tentáculos en el mundo del espectáculo. Como tú bien dices, no vamos a entrar en detalles, podríamos hablar muchas cosas en las cuales evidentemente Sinatra obtuvo ayuda de criminales organizados para prosperar, pero Dean Martin dijo que él también lo hizo, y Sammy Davis también lo hizo, y muchos efectivamente lo hicieron, porque era inevitable, era una realidad que existía, que ya por suerte ya no es tan evidente, o quizá no es tan notorio, pero en aquel tiempo, al igual que el papel de la mujer era muy distinto, que el papel de las minorías raciales era muy distinto, la mafia era una cosa más y tenía mucho poder, tenía mucho peso, y si querías salir adelante en el mundo del espectáculo tenías que pasar por el aro. Volvamos, Manuel, a la música para la parte Sí. final de nuestra conversación, porque tú comentabas que a partir del año 46-47 cambia un poco la música Ujú. de Sinatra en Colombia, y creo que sería interesante hablar de esta época ya crepuscular de Sinatra en Colombia, ¿no? Los últimos años 40 y ya el momento en el que en los años 50 Sinatra va a dejar la compañía y se va a unir, va a firmar con una compañía además muy moderna para la época, que era Capitol Records, que había estado eh, creada, había sido creada por, en cierto modo, por músicos, porque Johnny Mercer, por ejemplo, es uno de los fundadores de Capitol, y él era, por supuesto, músico y compositor. Pero antes de eso, Sinatra continúa grabando para Columbia, y yo creo que hay un cambio Ujú. hacia finales de los años 40 en pues un cambio sociológico, social, un cambio también musical, que se refleja en la música, yo creo, ese cambio. Después de la época de penuria, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos sale muy reforzado de la Segunda Guerra Mundial económicamente, y entonces pues hay un momento pues de vacas gordas, por así decirlo, en los Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que eso cambia las necesidades del público, ¿no? Esa necesidad de romanticismo ya se va, y yo creo que hay casi como un reverso hacia la infancia, en cierto modo, ¿no? Y de ahí es de donde sale esa obsesión o ese éxito total que tuvieron las canciones que se llaman novelty, ¿no? O sea, canciones así, pues de poca enjundia, que tenían más que ver con sonidos y con onomatopeyas y con cosas así,
de las cuales Mitch Miller era uno de los no solamente inventor, sino uno de los comercializadores más importantes. Y Mitch Miller era productor en Columbia, y Mitch Miller tuvo muchísimos problemas con Frank Sinatra que acabarían incluso con Sinatra pues fuera de la compañía, ¿no? Efectivamente, cambia todo porque parece haber lo que tú lo has mencionado muy bien, todo lo que tuviera que ver con los años de la guerra se quiere borrar, incluso las cosas hermosas, o sea, de Ujú. pronto la gente con una prosperidad y una tranquilidad quiere escuchar música mucho más insustancial, con menos mensaje, quiere divertirse. Y surge música, ha pasado en varios momentos en la historia, varios momentos en los cuales hay una transición social. La música es la primera en reflejarlo, ¿no? La música podríamos hacer una biografía de la historia con la música, porque lo refleja muy bien. Y Sinatra se vio obligado, entre los problemas que empezó a tener, que la prensa empezó a, mm, a dejar patente determinados aspectos de su vida que el público no entendió ni aceptó, la popularidad de Sinatra bajó muy rápidamente en picado, aunque pueda parecer mentira, pero sí es cierto que bajó muy rápidamente en picado. Los conciertos dejaron de llegar, las salas ya no se llenaban, y Sinatra, si quería seguir grabando, tenía que plegarse a las indicaciones de sus productores de la discográfica, en este caso Mitch Miller, que le hizo grabar cosas como la famosa Mama Will Bark, Uf, en el que Sinatra tenía que cantar con Dagmar, que era una modelo reventona de origen sueco, si no recuerdo mal, sí, sí. y con sonidos de un perro ladrando. O sea, Y Sinatra él se había. negó a ladrar, y tuvieron que contratar a alguien para que ladrase. Eso es. Entonces, todo eso cambia. Entonces, Sinatra, la segunda mitad de los años 40, a partir del año 46, su discografía oscila entre lo insustancial y los temas que tenían más peso son temas muy oscuros, suelen ser baladas mucho más densas, eh, más oscuras, su voz también ha cambiado por sus problemas personales, la vida absolutamente desenfrenada que llevaba junto a Ava Gardner, las discusiones, las noches de juerga, las noches de alcohol, su voz se oscurece, su espíritu también empieza a oscurecerse y tenemos interpretaciones increíbles como Body and Soul, con Bobby Hackett a la trompeta, tenemos I've Got a Crush on You, la primera versión, una, una canción que me fascina que es Autumn in New York, la versión del año 1947, que el arreglo de Axel Stordal es absolutamente evocador y es mágico, y Sinatra canta con una tristeza y una desolación absolutamente enternecedoras, y la que hemos hablado ya, y I'm a Fool to Want You, que es el gran fogonazo final de sus emociones y es una confesión en directo de su derrumbe emocional en las últimas sesiones de Columbia. Es un adiós absolutamente inigualable, inmejorable, yo creo. Y bueno, lo bueno es que es eso, que incluso en esos momentos de indefinición y de encontrarse en tierra de nadie, Sinatra siguió confiando en el cancionero americano y haciendo Ujú. versiones que están absolutamente ocultas para el público porque se conoce muy poco, si ya se conoce poco al Sinatra de los 40, el Sinatra del periodo 1946-1952, es oscuridad dentro de la oscuridad. Ujú. Estoy Y totalmente de acuerdo, y además, algo que me parece interesante es que Sinatra se da cuenta de que tiene que grabar esas canciones de novelty, esas canciones insustanciales, pues para tratar de continuar vendiendo, y porque nadie sabía si esto iba a vender o no iba a vender, nadie sabía cuánto iba a durar esto. Es como cuando empieza el rock and roll y nadie sabe si el rock and roll va a durar 2 días o si va a durar 2 siglos, ¿no? Nadie lo sabe esto, ¿no? Entonces esto pasa lo mismo en esta época de transición, como tú dices, y entonces pues hay canciones lamentables que graba Sinatra, no solo Mama Will Barks, pero hay otras. Pero claro, al mismo tiempo Sinatra también insiste en grabar ciertas canciones que a él le parecen interesantes y que a él le gustan. Y tenemos, por ejemplo, las que tú mencionas, que son grandísimas canciones, grandísimas grabaciones, y tenemos, por ejemplo, la primera versión también de One for My Baby and One More for the Road, que es quizá de las menos conocidas, pero que sería ultra conocidísima en el futuro, pero que ya aquí tenemos una primera versión de esto. A mí hay dos canciones de esta época final que me gustan mucho
y que me gustaría comentar para después pasar ya a la parte final en la que quizá podemos recomendar algunas recopilaciones que puedan interesar a los oyentes que puedan estar ahí afuera. Pero hay dos canciones de esta época final que me gustan mucho. Una de ellas es de 1947 y se llama Laura o Laura, Oh, que sí, es sí, 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 sí. ¿Cómo he podido es olvidarla? realmente la canción de la película, el tema de la película Laura, que es un peliculón además, con Gene Tierney, que a mí me encanta esa película, Laura. Pero la versión que hace Sinatra es una versión, por supuesto, vocal, pero el arreglo de Axel Stordahl es una verdadera maravilla, mm, porque es muy sugerente, acompaña a Sinatra muy bien, sin ningún tipo de pomposidad. No es eso que llamaban el rustle of spring, no es esa especie de brotes de primavera, que es como los críticos muchas veces describen los arreglos de Axel Stordahl de mediados de los años o de principios de los años 40, sino que es un Axel Stordahl mucho más pausado, mucho más contenido, y que en cierto momento, cuando Sinatra habla de esta en la canción, pues obviamente la canción es sobre Laura, que es una mujer pues que a lo mejor existió, que a lo mejor no existió, que a lo mejor se la inventó o que se la imaginó. Y hay un momento en el que habla de unos pasos que se oyen por el pasillo y Steps en ese that you momento hear se down the escucha un hall. pizzicato que me parece excelente porque eso se puede hacer muy mal. Eso se puede hacer muy mal. Pero también se puede hacer como Axel Stordahl y están ahí en el fondo, ese pizzicato está en el fondo, justo en el momento en el que Sinatra dice la palabra footsteps, que es pasos, ¿no? Entonces, Luego copiaría. esa canción Ese me encanta. arreglo, ese arreglo lo copiaría, bueno, lo copiaría a su estilo Gordon Jenkins, en la Exacto. versión que tiene, también con ese pizzicato que tú indicas, pero Axel Stordahl, a mí la palabra que siempre se me ocurre para definir a Axel Stordahl es elegancia. Ujú, Era un arreglista tan por elegante, supuesto. sabía lo que hacer tan bien para acompañar a Sinatra en temas más alegres, más tristes, o sea, siempre sabía qué hacer. Y fue muy bueno por parte de Sinatra el poder despedirse de él en Point of No Return en el 61 y darnos ese regalo increíble. Y Laura, Estoy pues, de acuerdo. Yo lo comparo un poco al arreglista Axel Stordahl con George Martin en los Beatles. O sea, Sinatra en los 40 no habría sonado de la misma manera de no ser por Axel Stordahl y los Beatles no habrían sonado de la misma manera de no ser por George Martin, ¿no? Pero bueno, esto puede ocurrir también con otros productores importantes, pero es que Axel Stordahl estaba en perfecta consonancia musical con Sinatra. Pues esa es una de las canciones, Laura, y la otra es una que grabó ya al final de todo, ya en los últimos momentos, ya cuando ya probablemente no tenía ni ganas de grabar para Columbia, que se llama Why Try to Change Me Now? ¿Por qué intentar oh, cambiarme ahora? Es una canción de Cy Coleman, que es un compositor también poco conocido, pero que además era pianista de jazz. Y esa canción después la recuperaría Sinatra en el No One Cares y la canta de una manera diferente. Creo que la canta mejor en el No One Cares, la canta de una manera más madura. Pero creo que es un Sinatra que está ya en transición hacia lo que va a ser We Small Hours, hacia lo que va a ser eh, Songs for Young Lovers, no Swinging Lovers, sino Young Lovers. Y por supuesto los demás discos de baladas para Capitol. De hecho, creo que no es una coincidencia que Why Try to Change Me Now apareciese en uno de esos discos solo unos cuantos años después, porque la grabó a finales de la época de Columbia, 51, 52, y el No One Cares es ya de finales de los 50, con lo cual sí, hay una poca diferencia, pero ahí aparece esa canción que a mí me parece realmente incluso una declaración de intenciones de Sinatra. Yo soy sí. así, no me vais a cambiar y de hecho no voy a continuar con esta compañía, voy a pasar a otra cosa en un momento muy duro para Sinatra porque estaba muy abajo en esos momentos, ¿no? Entonces, esas son dos canciones que a mí siempre me han gustado de esa parte final de, de Sinatra. No sé si hay alguna que tú quieres añadir, Manuel, y si no pasamos a hablar de algunas de las recopilaciones que quizá hayas traído para Sí, completar la conversación de hoy. sí, no me enrollaré. Birth of the Blues. O Ah, sea, Birth claro, of the claro. Blues
Birth of the Blues, aquí ya tenemos al Sinatra de Capitol cuando todavía está en Columbia, por lo menos para mí. Aquí ya tenemos a un Sinatra que no tiene nada que ver con el baladista blando. Y que además nos va a llevar a este disco también, Sí, al sí, Sing and sí. Dance with, Swing and Dance with Frank Sinatra. Yo también lo Que ahí tengo. está, por supuesto. Pues Birth of the Blues, que los oyentes y que los YouTube videntes la escuchen, porque es un Sinatra completamente distinto, que nos entronca con ese disco del que tú y yo vamos a hablar ahora y con el Sinatra de Capitol, el Sinatra más duro y urbano de Capitol. Ese es un temazo, Birth of the Blues, que además no tiene nada que ver con grabaciones anteriores que otros cantantes Nada. habían hecho, si no me equivoco, no sé, creo que incluso Rudy Valley tiene una versión, pero bueno, Sinatra lo hace muy bien y además se escucha esa trompeta también y ese jazz que es parte también del ADN Bestia. musical de Sinatra, claro. Sí, completamente de acuerdo. Pues hablemos de discos porque yo creo que tienes ahí unos cuantos discos que quieres presentar y si hay alguno que yo tengo aquí que tú no tengas ahí, pues lo presento yo también para terminar. Tenemos, yo Claro creo que sí. que antes de mi próxima clase tenemos aproximadamente unos 10 minutitos. Bien, pues yo he traído discos oficiales y también alguna recopilación que es interesante y fácil de conseguir porque también es importante para la gente que nos esté escuchando y viendo que no sepa por dónde ir, encontrar fácilmente los discos, porque por desgracia hay muchas recopilaciones que ya no están disponibles o son muy caras. A ver, porque lo ideal sería decirles que se hicieran con todo, con la integral de Columbia que existe por ahí, todos los discos de Columbia, pero podemos, por supuesto, hablar del The Voice of Frank Sinatra, que este es fundamental. Si solo queréis un disco de esta época, puede ser este. ¿Vale? Sí, Aquí yo estoy tenéis de al acuerdo. Sinatra más intimista, un Sinatra completamente distinto al ídolo adolescente que se proyectaba en ese tiempo. Exquisita reedición, además en esta versión vienen 11 temas más. En lugar llegamos hasta 18 canciones grabadas entre 1947 y 1949, pero con el mismo ambiente. Entonces, para nada va a parecer un postizo lo que escuchéis aquí. Si tenéis Y ganas buenas de... notas de Chuck Granata, además, que eso también es Sí, bueno. bueno, eso, el libreto es una verdadera delicia y efectivamente Chuck Granata siempre aporta un valor impresionante con sus textos a los discos de Sinatra. En el extremo opuesto ya nos vamos a los años 50, otoño de 1950, Sing and Dance with Frank Sinatra, que es arreglos de George Sirabo, que no hemos podido hablar de él, pero ya hablaremos de él, que le dio un toque distinto a la música de Sinatra. Aquí tenemos a un Sinatra más bailable, más parecido a lo que vamos a escuchar en Capitol. Pero con alguna balada también, porque I've Got a Crush on You está aquí también. Sí, efectivamente, tenemos I've Got a Crush on You. Y luego medios tiempos. Bueno, tenemos como algunos temas extras, Nevertheless, que no es del disco, pero aparece como bonus track. Pero bueno, en definitiva es un disco para el Sinatra más bailable de los años 40, bueno, de finales de los años 40, principios de los 50, de Columbia, y una buena forma de conocer al Sinatra de Capitol, porque se parece un poco más al Sinatra de Capitol. Tienen también una de sus reuniones con Harry James en Farewell, Farewell to Love, está ahí también. Efectivamente. Mucha gente que no sabe que Sinatra volvió con Harry James, volvería varias veces a lo largo de su carrera, se reunirían incluso ya a finales de los años 70 para algunos conciertos de aniversario en Las Vegas. Existen en grabaciones de dudosa procedencia, como tú has dicho. Algún día podemos hablar. Yo tengo muchas grabaciones de dudosa procedencia. Eso creo que puede ser un buen episodio, desde luego. Pero además es inabarcable, o sea, es impresionante lo que hay. Luego hay discos que no son de la época, son recopilaciones posteriores, pero a mí me gustan mucho, que son los discos temáticos que se hicieron de compositores. Sí. El disco dedicado a Rodgers y Hammerstein, donde tenemos Oh, What a Beautiful Morning, bueno, tenemos canciones de Oklahoma, de Carrusel, de State Fair, de Allegro, de South Pacific y de King and I, del Rey y Yo. Este disco se puede encontrar muy, muy económico, viene con un libreto magnífico también, explicativo. Aquí tenemos canciones en estudio y canciones grabadas en la radio. Y eso es muy interesante, que hay versiones radiofónicas también, sí. Que no se encuentran en otros discos. Existe un equivalente de Gershwin, maravilloso, con nada menos que 17 cortes,
lo mismo, con temas de radio, temas de estudio, versiones alternativas, y existe uno de Cole Porter, donde tenemos una interesante primera versión de I've Got You Under My Skin en ritmo completamente distinto al que conoceríamos luego en Capitol. Son discos muy económicos, muy fáciles de encontrar y muestran algo fundamental en la carrera de Sinatra, que es el American Songbook. Sí, claro. En tres de sus figuras, cinco, porque aquí tenemos 2 y 2, 4, 5 figuras fundamentales. Y además recuerdo que esos 3 discos salieron al mismo tiempo. Yo los compré todos en el mismo momento salieron los 3 y todavía cuando salieron yo o estaba de vuelta en Vigo por casualidad, porque estaba de vacaciones, o todavía estaba viviendo en Vigo, no me acuerdo, pero los compré en una tienda de Vigo, lo recuerdo perfectamente, esos 3 discos y me los llevé y me pareció una maravilla encontrar versiones radiofónicas también, además de las versiones en estudio. Eso es, porque además hay que decir a la gente que hay muchas canciones que luego no grabó en estudio. Aquí tenemos temas que luego no grabó en estudio. Claro. O sea que hay un material absolutamente maravilloso, publicado con mucho cariño por Columbia a través de Legacy y muy, muy, muy económico de encontrar. Lo que hablamos antes, Antón, los V-Discs. Sí, sí. Que como tú contabas, estos son discos que Sinatra y otros muchos artistas grababan para que fueran enviados a los soldados. Un detalle maravilloso. O sea, estaban grabados el formato era un vinilo más duro para que no se rompieran, eran discos irrompibles. Y le llamaban irrompibles, que no eran irrompibles, pero era más difícil de romper. Sí. Eso es. Y la V, para quien no sepa lo que es porque eran Victory Discs, eran los discos de la victoria. Que ayudarían a la victoria en la Segunda Guerra Mundial. No es la idea es más o menos la misma idea, pero con un cariz ideológico diferente a lo que se decía de la victoria, el año de la victoria, ¿no? En la época franquista. Eso es. Entonces, era un apoyo para los soldados. Los soldados esperaban los discos de Sinatra, de Crosby, toda la gente que hacía V-Discs. También Crosby hizo muchísimos V-Discs. Y de todos los diferentes estilos musicales. Country, blues, había de todo. Música clásica, también con un libreto absolutamente increíble, con toda la información sobre los V-Discs y sobre el trabajo de Sinatra en ese tiempo. Esto es una gozada. Aquí tenemos 2 CDs con un total de 54 canciones. Algunas de ellas también que no tuvieron su réplica en estudio. O sea, una joya. Y también fácil de encontrar. Y hay una de ellas que me hace mucha gracia que se llama Dick Haymes, Dick Todd and Como, que es una versión de Sunday, Monday or Always, en la cual hace referencia a otros crooners de la época, cantantes que eran sus rivales, que eran Dick Haymes, magnífico cantante también de Harry James y de Tommy Dorsey. Dick Todd era el Crosby canadiense, un cantante de Canadá, pues, también muy poco conocido hoy en día, pero que a mí me gusta mucho y tengo varios discos suyos. Y luego Como es Perry Como, por supuesto, que también estaba en su momento de esplendor, ¿no? Eso es. Pues otra gran recomendación, gente. Sin duda. ¿Vale? Los V-Discs. Y después, ya te digo, al margen de recopilaciones mucho más completas de las que podemos hablar, A Voice on Air. Esta es la faceta radiofónica de Sinatra, también muy importante, porque ya hemos hablado de ello. Aquí tenemos grabaciones desde el año 35, esas primeras grabaciones con el Major Bowes. Hoboken 4. Eso es, con los Hoboken 4, hasta el año 55, cuando hizo los últimos programas de radio. Pero aquí hay muchísimo de la época de Columbia, desde los años 30 a todos los años 40, muchísimos temas que no tienen réplica en ningún otro formato, ni en discos de estudio, ni en grabaciones en directo. También con un libreto increíble. Tenemos 4 CDs publicados por Sony Music. Está producido por Charles Granata, por Didier Deutsch, por Michael Feinstein y por Andreas Meyer. O sea, son nombres súper conocidos para los fans de Sinatra. Un libreto súper interesante, bonito, bien encuadernado, con unos colores preciosos. Y es fácil de encontrar y sorprendentemente barato. Yo no recuerdo cuánto me costó, pero creo que no llegó ni a los 30 euros. Y esto es una verdadera joya, porque además se oye de maravilla. No salió hace mucho, el sonido es perfecto y yo lo compré en cuanto salió, pues ya me hice con ello, claro. 2015, con el centenario de Sinatra, nos llegó esta maravilla. Haceros con ella. Y no sé si eso es todo lo que tienes, pero por supuesto tenemos la caja completa que tiene todas las grabaciones de Sinatra en Columbia, que
que es muy recomendable, pero para quien realmente esté muy interesado en esta época de Sinatra, no siempre es fácil de conseguir, no es barata de conseguir tampoco. Yo tuve la suerte de encontrarla de segunda mano, aunque en muy buen estado, en una tienda de segunda mano en Nashville hace unos años, y por supuesto me la compré y me gusta mucho. Pero aparte de eso, pues hay algunos otros discos que tengo aquí que no, creo que son dos que no presentaste tú, que los voy a presentar yo para terminar. Este es el Hello Young Lovers, que es una recopilación de temas de Columbia menos conocidos, algunos de ellos. Por supuesto, el Hello Young Lovers es muy conocido, pero después hay otros temas menos, como We Kiss in a Shadow, You're My Me encanta Girl, esa canción. y por supuesto Falling in Love with Love, que es una canción que a mí siempre me ha gustado muchísimo. Y después tenemos este disco, que es uno de los primeros de Sinatra en Colombia que compré, que se llama Sinatra Rarities, o sea, rarezas, que no son tales rarezas, simplemente son canciones menos conocidas de nuevo dentro de la discografía de Sinatra en Colombia. Pues aquí tenemos So Far, que siempre me ha gustado mucho, Stella by Starlight, el Nature Boy que tú comentabas antes también está incluido aquí. Y después se encuentran aquí dos canciones que siempre me han encantado. Una de ellas es Las cosas que hicimos el último verano, The Things We Did Last Summer. Grandísimo arreglo además de Axel Storda. Y otra que también me gusta mucho que está aquí es su primera versión de London by Night, o Londres por la noche, que no es muy conocida. La versión de Columbia es más conocida, la que aparece en el disco Come Fly With Me, pero vale la pena escuchar cómo Sinatra la hizo en esta época de Colombia. Un discazo que yo creo que también puede interesar y que todavía se puede encontrar con bastante facilidad, Manuel. Así Eh, es. Esto nos permite llegar al final de la conversación para que yo pueda ir a dar mi próxima clase, pero te emplazo, Manuela, que volvamos a vernos dentro del marco de estas conversaciones que llamamos encuentros con Sinatra, para hablar, ya no tiene por qué ser de Colombia, pero de cualquier otra faceta de las múltiples que existen dentro de la discografía de Sinatra, porque charlar contigo es un placer y sobre todo, pues cuando se trata de hablar de Sinatra, pues el placer no es doble, sino que es triple o cuádruple o mucho más. Así que muchas gracias, Manuel, por estar aquí y por unirte a nosotros en el canal de YouTube. A ti, Antón, para mí es un privilegio. Yo, como sabes, bueno, pues nos conocemos no desde hace mucho tiempo, pero creo que tenemos muchas cosas en común. Para mí también es un disfrute absoluto poder hablar contigo, tratar acerca de nuestro cantante, por lo menos es mi cantante predilecto, aunque hay muchos. Yo tengo muchos cantantes que son mis amantes, pero este es el amor de mi vida. Sinatra es el amor de mi vida. Y tratarlo con alguien tan respetuoso, tan conocedor, es un verdadero placer. Yo te doy las gracias por permitirme formar parte de esta serie de encuentros con Sinatra. Por supuesto que estoy a tu disposición para encontrarnos más veces con Sinatra y con cualquier otro artista con el que podamos disfrutar y aprender. Y gracias a toda la gente que ha estado con nosotros a través del podcast y a través de YouTube. Pues así es, Gracias. y por supuesto nos veremos muy pronto para continuar encontrándonos con Sinatra aquí en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y despido de esta manera el programa mío, y también de Manuel es el copyright de esta grabación que se realizó en conexión directa a través de Zoom entre Madrid y el estado de Tennessee a mediados del mes de octubre del año 2021. Muy pronto lo podrán ver ustedes en el canal de YouTube Antón GF. Dejen comentarios por la parte de abajo del vídeo si hay algo que quieren comentar y nosotros los leeremos y si procede los responderemos. Y ahora pues hay que terminar, como siempre terminamos estos encuentros con Sinatra, diciendo lo que decía Sinatra: Put your dreams away for another day. Another day.